Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena. Hoy tenemos un invitado muy especial, un obispo, un pastor de la iglesia, una persona que es sucesor de los apóstoles y que nos puede ilustrar su propia experiencia, que está aquí en Colombia, dejándose la vida en uno de los sectores más difíciles de la geografía nacional. Monseñor Luis Albeiro Maldonado, obispo de Mocoa, Sibundoy. Veamos. Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena. Bienvenidos a esta entrevista del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, un pastor de nuestra iglesia, un señor obispo que se está dejando la vida por acompañar a una comunidad dentro de nuestro propio país. Se trata de Monseñor Luis Albeiro Maldonado, obispo de la diócesis de Mocoa, Sibundoy. Excelencia, bienvenido a la cuarentena. Padre Astolfo, muy buen día y todas las personas que nos están escuchando o viendo, les doy un cordial saludo. Muchas gracias. Yo quisiera empezar con algo como referente a usted mismo como persona, porque sé que procede de la arquidiócesis de Medellín y ha sido llevado a, digamos, el sur de nuestro país, a los límites con el Ecuador, y desde allí, pues en este tiempo está gastando su vida. Pero usted ha tenido todo un camino, un camino. Nos puede contar algo para que quienes nos ven puedan saber, digamos, cuál es la historia suya un poquito, de dónde viene, dónde ha nacido, dónde hizo el seminario, un poquito sus antecedentes vocacionales. Sí, padre, yo nací en Minas de Fredonia. Mis padres eran cultivadores de café Mm. y allí nací yo. Luego, terminado el estudio de secundaria, entré al Seminario Mayor de Medellín. Me ordenó el Papa San Juan Pablo II en el año 86. Luego me enviaron a estudiar a Roma y luego vine como formador del seminario y trabajé 7 años y medio. Y luego fui párroco en 4 parroquias, ¿no? Ujú. Fui párroco en la Sagrada Familia de Villahermosa, San Rafael en Envigado, Santa Ana en Sabaneta y Nuestra Señora del Rosario, que fue la última, en Bello, y de allí el Santo Padre me ha hecho obispo y estoy acá en Mocoa, en tierras del Putumayo, prestando este servicio a la iglesia. Excelencia, ¿y usted qué estudió en Roma? ¿Cuál fue el área de su especialidad? Yo estudié teología espiritual. Mm. Sí, sí. ¿Y esa fue la asignatura que usted le transmitía a los seminaristas cuando fue formador del seminario? ¿O dentro de las otras, dentro de las muchas funciones que seguramente tendría allí? Sí, dentro de ellas, pues prácticamente me tocaba ser director del año propedéutico y como profesor daba introducción al misterio de Cristo, Mm. introducción a la Sagrada Escritura y el acompañamiento del grupo propedéutico, que en ese entonces era un grupo muy numeroso de 45 jóvenes que entraban cada año. ¿Qué significa, qué es la teología espiritual? Porque claro, una persona que nos está viendo, teología ya es una palabra rara. Y no hablemos de dogmática, moral, espiritual. ¿Cómo poder, qué es la teología espiritual? ¿Para qué sirve la teología espiritual? A ver, yo de manera así muy sencilla diría que la teología espiritual es como la sustancia de la Sagrada Escritura asumida en la vida, orientada por el magisterio de la Iglesia, Bueno, para mm. construir una vida cristiana que crece, que madura, que forma un cristiano adulto y se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿A usted le ha servido ese estudio para su vida como sacerdote y como obispo? ¿En qué le ha servido? Digo, me refiero a nivel vocacional, no tanto a nivel, obviamente, de dar clases, sino a nivel personal. Los que nos consagramos pues por el bautismo y en caso particular por el sacerdocio, entendemos que sin la relación y la configuración con la persona adorable de Jesús, el ministerio carece de sentido.
Entonces, la teología espiritual me ha servido a mí para hundir las raíces en las fuentes primeras de la fe. Y eso es fundamental en el ejercicio del ministerio, ¿no? Y mucho más hoy. Antes de empezar la entrevista, veía un hermoso cuadro que usted tiene a sus espaldas, que me parece bellísimo, que es la Virgen María, se ve que lleva al niño. ¿Me podría decir qué es ese cuadro? ¿Qué representa? Sí, esta es la advocación de la Divina Pastora o Madre del Buen Pastor, que es la Santísima Virgen que tiene a su hijo en los brazos y un cordero que se acerca. Es una devoción que implementó la comunidad de los capuchinos, que fue los que entraron acá y como grandes héroes penetraron toda esta selva y llevaron el evangelio y pusieron la diócesis, en ese entonces el vicariato, bajo la advocación, bajo el patrocinio de la Madre del Buen Pastor. Mm. Excelencia, hablando entonces un poco de la diócesis. ¿Cómo es la diócesis de Mocoa-Sibundoy? Yo pienso que esta realidad de la pandemia ha puesto en evidencia que, lo digo quizás por mí, pero que pienso que puede ser algo extensivo a muchos creyentes. Conocemos un poco de nuestra realidad local, quizás el que vive en un pueblo, en una ciudad, pero hay otra Colombia, hay otras Colombias que están dispersas en las zonas rurales, que tienen idiosincrasias particulares, que tienen desafíos. Obviamente todos conocemos muchos de ellos, pero también esa riqueza local pienso que muchas veces se nos escapa. Y en ese sentido le preguntaría, ¿cómo es la diócesis suya allí, en Mocoa? Bueno, ya usted lo mencionó, esta es otra Colombia. Yo ejercí mi ministerio 30 años en la ciudad de Medellín y me tocó entrar a esta realidad muy distinta, donde hay muchas luces, muchos valores, una gente maravillosa, pero también hay muchas sombras porque este territorio ha estado bajo el dominio de fuerzas violentas que se han combatido entre sí y han generado mucha huella de dolor, ¿no? Esta es una región misionera, selvática, ¿no? Donde nos movemos por tierra, por río y tenemos una situación social, diría yo, muy compleja. Muy compleja. Tiene un gran territorio fronterizo con Ecuador, muy poroso, el narcotráfico, la guerra, perdón, la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia común, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito. Pero también tenemos una gente que es proveniente de varias partes del país, pero fundamentalmente de Nariño, gente muy religiosa, gente con una sed de Dios muy grande, que están distribuidos en nuestro territorio en 40 parroquias, ubicadas, las 40 parroquias en 3 departamentos. Hay un pedazo del departamento de Nariño, hay la mayor parte de la mitad del Putumayo y en la Bota Caucana nosotros tenemos 3 parroquias. Entonces, es de una cultura mayoritariamente indígena, campesinos y colonos, pescadores, mineros, cocaleros, que es una realidad ante la cual el campesino se ve abocado. Y esto genera unas realidades sociales muy complejas y unos retos a nivel pastoral muy complejos. Entonces nosotros tenemos 40 parroquias esparcidas por todo este territorio
muchas dentro de región muy selvática, otras a orillas de los ríos. Nosotros tenemos una parroquia, unas parroquias que están muy lejos, a 3 horas y media en carro y 5 horas por lancha rápida para llegar allá. Y entonces allá en cada parroquia hay un sacerdote. Ni en los tiempos de la violencia, ni en los tiempos de la pandemia, los sacerdotes se nos retiraron del lugar de trabajo. Los sacerdotes han permanecido allí, nada los ha arrancado del acompañamiento a la gente. Y yo creo que eso es para nosotros, para mí como obispo, es un valor fundamental de mi presbiterio. Sacerdotes allí, como decimos coloquialmente, al pie del cañón. Ellos no ha habido nada que los retire de la causa, del acompañamiento, de la tarea evangelizadora de la gente. De hecho, en los últimos tiempos entró algún grupo extraño a una de las regiones y lo primero que hizo la gente fue ir donde el párroco a decirle: Padre, no nos deje solos, porque ellos encuentran en el sacerdote una fortaleza, un acompañante, un pastor que va de vereda en vereda, un sacerdote que está 8 horas de acá y que los lunes sale a visitar veredas a otras 8 horas de distancia y vuelve el viernes después de largos recorridos, por regiones muy pobres, muy difíciles para el transporte, ¿no? Y el transporte por agua es muy costoso, entonces se viven situaciones no fáciles, pero tengo que acotarle a mi presbiterio ese valor y esa entereza. ¿Cuántos sacerdotes tiene allí? Si son 40 parroquias, serán más o menos ese número de sacerdotes. No, hay 67 sacerdotes, porque hay unas parroquias que están, porque hay pueblos de gran tamaño que tienen 3 parroquias, 4 parroquias. Hay parroquias, este territorio está como en 3 niveles. Está el Valle del Sibundoy, que es el Alto Putumayo, una tierra como la sabana de Bogotá, Mm. una llanura muy bella, gente muy religiosa que llega de Nariño, las parroquias muy bien organizadas. Luego está el Putumayo Medio, que parte de acá de Mocoa y se va abriendo hacia el sur. Y está el Bajo Putumayo, que está en la frontera, que es tierra, clima muy caliente, realidad social muy compleja, ¿no? Y hay otro sector que es por el costado oriental de la diócesis, que baja por el río Caquetá, y allí hay un grupo de parroquias también en situaciones pues de distancia y de realidad social bien compleja. A nivel pastoral, hoy día, ¿cuál es la mayor necesidad de la diócesis de Mocoa? A ver, yo creo que la necesidad para toda la iglesia es anunciar lo que Jesús hizo y enseñó. Esa es la necesidad que tenemos. Entonces, la necesidad que tenemos ahora es potenciar el presbiterio para que no baje la guardia y mantenerlos firmes y estimularlos porque viven situaciones muy precarias. Y yo a veces me preocupo cómo estimulo yo a mi presbiterio para que no baje la guardia, ¿no? Ese es uno de los retos más grandes que yo me planteo, porque cuando yo tengo un sacerdote bien, la comunidad está bien. Pero cuando tengo un sacerdote que ningún sacerdote tiene señora del servicio, él mismo tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que hacer de comer, tiene que buscarse la comidita. Hablando pues en ese sentido, son muy generosos y uno no los ve que voy a dejar la parroquia porque estoy pobre. No, allí están. Que es una cosa que yo reitero y valoro mucho en mi presbiterio. Entonces, esa es la parte que más me preocupa, el cuidado del presbiterio, para que el presbiterio cuide de nuestra grey, ¿no? Claro que sí. Y ya a nivel de las comunidades tenemos necesidades a nivel de recursos pastorales para poder
llevar la obra evangelizadora, porque como ya le dije, el movimiento por agua es muy costoso y son comunidades muy pobres. Un padre que está 8 horas de acá y que los domingos recoge 15.000 pesitos, ¿no? Entonces hay que pensar en la seguridad social del padre, hay que pensar en el MAS, hay que pensar en la alimentación. Entonces son situaciones que a nivel material preocupan, pero que preocupa también la formación que yo tengo que irles dando, el acompañamiento que les voy dando. Entonces yo voy haciendo un recorrido por cada una de las parroquias varias veces al año. O sea que anda usted también en continuo movimiento. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ese acompañamiento durante la pandemia, cuando estamos confinados? ¿Cómo ha sido su experiencia durante este tiempo de confinamiento? Bueno, la diócesis está dividida en 6 vicarías foráneas, ¿no? He empoderado mucho a los vicarios para que estén en constante contacto telefónico o por videoconferencia con ellos. Entonces yo semanalmente, cuando estaba al rigor de la violencia, estaba en contacto con los vicarios y los vicarios me iban informando de cada uno, ¿no? Como también yo voy llamando uno por uno, ¿no? Voy cogiendo por vicarías, voy llamando. A veces la comunicación no es la mejor, pero siempre tengo un contacto con ellos. Ahora cuando diezmó un poco la pandemia, entonces fui y reuní cada una de las vicarías. Entonces me reuní con todos los sacerdotes en terreno, los escuché a ver cómo han vivido la pandemia, qué retos ha planteado, las preocupaciones que han surgido, las angustias que ellos manifiestan. Eso es la tarea del obispo, recoger las preocupaciones para visualizar los retos que se nos plantean. Excelencia, uno de digamos, de los objetivos de estas entrevistas es como también mostrar el lado humano, el lado inspirador, porque al final, usted que me compartía esta experiencia de la teología espiritual, hace muy poco, por ejemplo, eh, han beatificado a este chico italiano, ¿verdad? De 15 años, Carlo Acutis, y nos damos cuenta como una vida concreta mueve jóvenes, mueve personas, anima, estimula. Es Cristo encarnado en una persona. Entonces el espíritu de estas entrevistas tiene que ver con hacer ver ese lado humano, ese lado espiritual de la persona. En este caso, de usted como pastor, como ministro, como obispo. Yo le quisiera preguntar a usted a nivel de su propia experiencia, ¿qué, qué ha aprendido en esta pandemia, de esta situación? ¿Qué conclusiones? Yo no sé, pues no ha terminado el periodo, no sé si se pueda llegar a grandes conclusiones, pero desde luego que hemos recorrido un itinerario de una circunstancia difícil. ¿Usted qué ha aprendido que nos pudiera compartir y que le pudiera compartir a las personas digamos, de experiencia humana, espiritual, ministerial? Bueno, como ya le indiqué al inicio, yo venía de una arquidiócesis de ciudad, entré a una ciudad de misión, perdón, a una diócesis de misión. Lo primero que he aprendido es que la fe es el valor más admirable que porta un sacerdote como experiencia de vida. Sin la fe es imposible asumir los retos que el ministerio nos plantea. Y por eso es una de las grandes preocupaciones mías con el presbiterio, ¿no? Generar la formación, el acompañamiento, el estímulo, hasta donde sea posible para poder mantener esa dinámica, porque para mí me sostiene en medio de los retos, de las limitantes y de las dificultades, una experiencia vital de Jesús, que eso uno se cansa en los recorridos, uno se angustia por las carencias, pero la fe va abriendo camino. Entonces es la primera lección que yo he aprendido. En segundo lugar, yo he aprendido a valorar mucho, como ya le indiqué, el presbiterio. Es un presbiterio que en el contexto tiene sus limitaciones como todo presbiterio, pero es un presbiterio constante y generoso, un presbiterio pobre, ¿no? Que en medio de esta realidad
que viven en parroquias tan lejanas, tan solas, ellos perseveran, perseveran. Para mí ha sido una lección fundamental, porque yo viví la experiencia de Medellín, que es otra realidad, y fuera muy conveniente aprender de estas realidades, que los presbiterios mediten cómo hay presbiterios que están muy carentes y que hay unos que están muy cómodos y no se acuerdan de los que están carentes. Entonces, todo eso, esa confrontación para mí ha sido fundamental, fundamental. Lo tercero es como vivir con un corazón libre donde se tiene poco, pero se tiene todo, porque mientras no nos quiten el Evangelio tenemos todo. Ahí, lógicamente, que las carencias en el campo administrativo angustian muchísimo a un obispo porque eso no para, ¿no? Pero la fuerza que hay dentro de una vida que da el encuentro con Jesús es el que anima a uno a dar pasos diarios, diarios, unas veces con más alegría o siempre con alegría, pero unas veces con más dolor que en otras, pero perseveramos en este servicio a la iglesia. Maravilloso, la fe. Qué bonito escuchar un obispo que, bueno, lo digo seguramente porque yo soy sacerdote, me parece muy ejemplar un obispo que valora de esta manera a sus sacerdotes y la libertad, por supuesto, como elemento, como característica de esta realidad. Bueno, y finalmente, una última petición, quizás, más que pregunta. Pensemos, estas entrevistas han empezado como con una conciencia. Quizás hoy la iglesia necesitada, aparte de la que está en regiones apartadas o la que sufre persecución en cualquier parte del mundo, pues es la iglesia que no puede acceder a los sacramentos, que está confinada, que tiene muchas limitantes para la Santa Misa, para la confesión, pero seguramente eso también es parte de un plan de Dios. ¿Usted qué le diría a la gente, a las familias, a las señoras, a los jóvenes, a los adultos, que quizás nos están viendo y que están experimentando esta realidad? ¿Usted qué mensaje les daría? En la diócesis. En la diócesis y en toda Colombia, digámoslo así, en general, a una persona que está experimentando esta realidad del confinamiento de la pandemia y que tiene que muchas veces volcarse a lo virtual, bueno, toda esta realidad. Bueno, yo lo primero que le diría a quien nos pueda escuchar o ver y está viviendo esta realidad de la pandemia, es que yo creo que nosotros no podemos entrar a relativizar la realidad de Dios. Nosotros tenemos que estar parados sobre roca. De pronto la ciencia y la técnica nos han descrestado, pero hemos encontrado, como ya el Santo Padre mismo lo ha indicado, que no son suficientes la ciencia y la técnica para dar razón al vivir humano. Y cuanto más dolor y sufrimiento hay, Dios es más necesario. El Papa Juan Pablo II lo decía, el dolor y el sufrimiento nos acerca más a Dios. Yo creo que no es el momento de entrar a poner en duda o a negociar el valor de Dios en la vida humana. Es el primer llamado que yo le hago a la gente. En segundo lugar, ya lo hemos experimentado y el Papa en sus intervenciones lo ha dicho, vamos todos en la misma barca. Yo creo que es el momento de darle mucho valor a la dimensión social del cristianismo, ¿no? Las pequeñas comunidades, la vivencia del evangelio en grupo y en familia es un antídoto fundamental para nosotros no dejar cerrar el camino, aunque vuelva a aparecer la pandemia, ¿no? En tercer lugar, la solidaridad. Yo creo que la solidaridad tiene que ser una realidad que se globalice, no solamente por la pandemia, sino por las realidades que vive el mundo y que viven las diócesis y que viven los vicariatos, para que no vivamos de espaldas los unos a los otros, sino que despertemos la solidaridad como la dimensión social a la que nos conduce el Evangelio.
Pues maravilloso, excelencia. Creo que son cosas concretas, no relativizar la dimensión social y la solidaridad. Pues yo le agradezco inmensamente por disponer su tiempo, su corazón, su palabra, su experiencia para enriquecernos, para inspirarnos, para que muchas personas también conozcan la labor de la iglesia allí, en estos lugares tan concretos de nuestro país. Le agradezco por su tiempo y le pido que nos dé su bendición. Antes de dar la bendición, Padre Astolfo, usted me va a permitir un momento para agradecerle infinitamente a la iglesia que sufre por la ayuda que nos brinda a nosotros, que es de tanto valor. Nuestro presbiterio vive muy agradecido porque con los estipendios nosotros vamos subsidiando la seguridad social de los sacerdotes, porque en estas regiones tan apartadas, nuestros sacerdotes sin con qué pagar la seguridad social, la iglesia que sufre ha sido para nosotros un apoyo muy, muy valioso. Yo les agradezco infinitamente, infinitamente les agradezco. Gracias por decirlo y me parece muy lindo que usted lo exprese y yo aprovecho también esto para decirle a nuestros benefactores, a quienes nos están viendo, que ustedes vean cómo cuando colaboran, cuando apoyan la fundación, están apoyando a un sacerdote, están permitiendo que lleve su labor a término, que pueda tener un apoyo para sus necesidades básicas, su seguridad social y que esto es concreto y es real. Así que gracias también a usted por expresarlo. Dios le pague. Quien apoya a un sacerdote, apoya a una comunidad. Así es. Les Maravilloso. doy mi bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Haga Amén. brillar el rostro sobre ustedes y les conceda la paz en Amén. el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuenta con nuestras oraciones, con las de nuestros benefactores y gracias por estar con nosotros en la cuarentena. Dios lo bendiga. Gracias, Padre Astolfo. Muy amable. Feliz día. Y después de haber visto a Monseñor Luis Albeiro, pues a mí me parece muy impresionante lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Me impresiona un obispo que ama a sus sacerdotes, que los aprecia, que los acoge, que está a su lado siempre. Luego también nos ha dicho, la fe es el valor más admirable que porta un cristiano y un sacerdote. Y la libertad. Esta pandemia nos ayuda a entender que lo que tenemos no nos lo podemos llevar. Esas son 3 enseñanzas, pero también nos deja 3 mensajes. No relativizar a Dios. Dios es siempre el mismo, aunque las circunstancias cambien. Y las circunstancias no nos pueden hacer cambiar a Dios. Segundo, estamos en la misma barca. El Papa acaba de publicar la encíclica Fratelli Tutti. Estamos llamados a sentirnos hermanos de todos, de todos. Nadie queda fuera de esta fraternidad. Y por tanto debe ser el nuestro un camino de la solidaridad. Nos vemos en la próxima entrevista de la cuarentena. Dios los bendiga.